Muchachos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito para hacer la historia larga. Bienvenidos, estamos aquí con Mr. Raúl Luna. Y el día de hoy traemos un episodio bien pesado, pesado de pesados, como todos los episodios obviamente. Vamos a estar hablando de algo muy perrón, muy fenomenal, pero antes, pues hey, déjanos tú, ahora sí que suscríbete al canal, igual déjanos tus comentarios a lo largo del video, qué te parece, qué no te parece, comparte este podcast con tus amigos y conocidos, con alguien que obviamente tenga o necesite escucharlo, activa la campanita y déjanos tu like por ahí, obviamente ya una vez hayas visto el podcast, ¿verdad? Conversa con nosotros dejándonos comentarios. Cualquier comentario que quieras dejar, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, lo que sea, déjalo aquí en los comentarios y vamos a estar por ahí respondiéndote. Entonces, pues vamos a arrancar, Mr. Raúl. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Fantástico, ¿y tú? De maravilla, aquí checando Súper. el audio, estamos al 180. Y el día de hoy traemos un episodio bien perrón, como ya les dije, que viene siendo acerca de una frase, algunos de ustedes ya la conocen, algunos, y es frase, ¿no? O ¿cómo lo considera usted? Sí, ¿Lema? No, pues es que es tanto, ahora sí que frase y puede ser parte de la cultura. Correcto, es una frase que define, pues, no cualquier frase, porque frases cualquiera las pueden hacer, ¿no? Y esta es una frase que define. Y el episodio del día de hoy es sobre siempre habrá de otra, ¿verdad? Siempre va a haber de otra, y es precisamente por la frase que tenemos que viene siendo sí hay de otra, aún hay más, solo que al final depende de ti. Y para nosotros viene siendo parte de la cultura porque es algo que define, pues más que nada el cómo ajusta, en primer lugar, ajusta tu actitud, ¿cierto? Porque si usted me estaba comentando, algo que ha venido estando impregnado en la comunidad, o al menos latina, es de que a veces decimos, por ejemplo, las personas que tienen un trabajo, no, pues sí, voy a ir a trabajar porque no hay de otra, ¿cierto? O es que no hay de otra. No, pues a chambear porque no hay de otra. O sea, para todos sacan... Por lo general siempre sacan, es que no hay de otra. Entonces esta frase fue diseñada para obviamente eliminar eso. De que sí hay Es el ser contrario, es el ser contrario al hecho de que lo que la mayoría de la gente cree, pues, la mayoría de la gente cree que no hay de otra. Y siempre va a haber de otra, siempre existe de otra. Es como, existen múltiples maneras como cortar la pizza. Hay una más efectiva que la otra. Oh, porque la pueden cortar cuadrada. Cuadrada, con cuchillo, ahora sí, con la cuchilla correcta. Hay cuchillas de media luna, hay de todo. O sea, entonces, siempre hay de otra, pues. Ahora, ¿qué diría usted para las personas? Porque la persona que piensa que no hay de otra es porque no sabe que hay de otra. Por muchas razones. Una es el hecho de que no sabe que no sabe. La otra es que tiene mentalidad fija. ¿Qué es mentalidad? Fija, una mentalidad cerrada, una mentalidad de una sola vía. De no explorar otras vías. No nada más no ha explorado, puede ser el hecho de que no es mentalidad de crecimiento. Fija es una mente que no crece, pues, que se mantiene estática en el aspecto de que ya está muy arraigada en su forma de pensar. Fantástico. ¿Qué lo hizo diseñar esta frase? ¿Cuándo fue exactamente? ¿Recuerdas? Mira, estoy seguro que de tantos lecturas, de tantas audios, vídeos, en algún punto yo creo que agarrando componentes de todo, no hay algo que te pueda decir, por ejemplo, la escribí y tú has mismo visto, ¿no? De esas conexiones que he tenido en el éter, pero todo viene por la exploración de tanto conocimiento en donde comienzan a surgir. Entonces, yo siempre he escuchado, no hay de otra. Digo, no, sí hay de otra. Entonces, porque usted lo descubrió. Porque usted... Claro. Por ejemplo, en el caso personal, cuando preguntan, oye, ¿por qué te vas a chambear o por qué trabajas? No, pues no hay de otra. Y dentro de mí digo, es que sí hay. Desde allí comenzó, ¿no? Por ejemplo, sí hay. Porque yo siempre hice otras cosas que me dieran mayor ganancia, que me permitieran tener más avances. ¿En algún punto creyó que no había de otra? No. ¿No? Desde chiquillo también, aunque estuviera, por ejemplo... Siempre he creído que hay de otra.
Entonces, y por eso ese rato dije de las diversas, porque no hay un punto exacto que yo pueda definirlo. Por ejemplo, de donde, fíjate que me puse a pensar o meditando o algo por el Como estilo. que llegó, no llegó, ¿verdad? No, fue diseñado. Fue diseñado como muchas cosas han salido, ¿no? Como te ha tocado mirar cuando nos reunimos y que dije algo y que, oh, wow, hace sentido. Pero la primera parte es obvio, siempre la he tenido, siempre he escuchado la parte negativa, es que no hay de otra, es que no hay de otra, es que no hay de otra. Sí hay otra. Y es que sí hay de otra. Ahora, sí hay de otra. Pero y hasta ese punto, o sea, usted siempre se mantuvo, porque esto de la frase completa es más reciente, pues. Es más, correcto, aún hay más, es donde, por ejemplo, estudiando materiales donde descubrí que hay materia infinita, pues. Por ejemplo, el agua nunca se va a acabar, el oxígeno, por ejemplo, el aire nunca se va a acabar. Entonces, y digo, es que aún hay más. Cuando crees que ya no hay, por ejemplo, y eso viene otra vez, es compuestos de muchas cosas. De otras frases, como por ejemplo la de tu creencia es tu realidad. ¿Cómo? Tu creencia es tu realidad. Usted tiene esa frase Sí, también, correcto, tu creencia es tu realidad. correcto. Entonces, cuando tú crees que no hay de otra, no hay de otra. Total, porque esa es tu creencia. Ajá. Ahora, y cuando usted agrega aún hay más, es una... Aún hay más, es en abundancia, pues. Eso va dirigido, te voy a explicar por qué. Que no nada más hay otra, sino que... No, déjame te explico por qué. La mayoría de la gente cree que no es creativa. Ajá. Y mayoría de las personas dicen, es que ya todos los inventos fueron creados. Ya todo fue creado. Ya los inventos fueron creados, y yo me acuerdo en hacer múltiples reuniones buscando por ideas. Recuerdo después de mi bancarrota, buscar por ideas. O sea, siempre he sido inquieto. Y ahí es donde te digo, es que aún hay más. Aún hay más porque, cuando la gente dice es que ya no hay, por ejemplo, el sacar nuevas ideas y salen las redes sociales. A mí me tocó vivir ese cambio. Y el internet, me tocó vivirlo también. Por ejemplo, me tocaba mirar en la televisión los canales, prendía los canales a las 12 de la medianoche, 1 de la mañana, y ver canales de venta. Siempre me gustaban a ver cómo vendían. Y sacaban fregadera y media, desde cobijas, almohadas, libros, y en una de las últimas veces que me tocó verlo, sacaban hasta copas de vino con tapadera para cuando andes en la fiesta no se te tire. O sea, un friego de cosas, ¿no? Ideas creativas. Ideas creativas. Y ahí es donde digo, es que aún hay más, siempre va a haber más, pues. O sea, si hay de otra, aún hay más. Porque siempre va a haber más. ¿Qué ha sido el producto que recientemente haya visto que más, como por ejemplo esto de las copas con tapa? ¿Qué otro producto ha visto recientemente que le haya volado los sesos? Pues ya no me meto tanto. Yo pienso que te das cuenta como por ejemplo hoy la criptomoneda, ¿no? Aún hay más. Los NFTs. Los NFTs. ¿Quién iba a pensar? O los NFTs. Y yo sé que muchos de nuestra audiencia a lo mejor no sepan qué fregados es. A lo mejor de repente en algún momento llegaremos en su dado momento a hacer un episodio al respecto. No lo sé, pero bueno. Aún hay más. ¿No hay de otra? ¿Solo es el dólar? No, pues ya hay de otra. Siempre, o sea, sí hay de otra. Y aún hay más. Pensábamos que las redes sociales era lo único. Algún día esta cosa va a ser reemplazada. El teléfono ya. Como estaba la otra vez leyendo acerca de cuando reemplazaron el caballo por el automóvil. Está curioso porque cuando reemplazaron el caballo por el automóvil era algo que la gente no sabía que necesitaba hasta que alguien lo creó. Ahorita hay cosas que nosotros no sabemos que necesitamos porque estamos bien con lo que tenemos hasta que sí hay de otra. Y aún hay más. Y aún hay más, correcto. Solo que al final siempre, ¿de quién depende?
Pues de ti, de cada uno. de cada quien. Entonces, cada quien va sacando lo que, algunas cosas, checa lo de Uber, checa lo de Netflix, checa todo eso, ¿de dónde nacen? Por ejemplo, nace Uber, si hay de otra. Después nace Lyft. Mira, te digo, yo recibí este mensaje hoy, creo que Mr. Ismael me lo manda. Dice, ¿cómo son los tiempos? 1998, te decían que no te subieras en carros con extraños. 2008, te decían que no fueras a conocer extraños del internet. 2021, ordenas un extraño del internet para subirte a su carro solo. Yeah. Entonces, ¿qué onda? Es como, hay una imagen que dice que Facebook es el mayor distribuidor de contenido y crea cero contenido. Airbnb es la compañía que provee más estadías y es dueño de cero propiedades. Uber tienes tu chofer propio. Uber es la compañía de taxis más grande y no son dueños de ningún carro. No son dueños de ningún taxi. Entonces analízalo, si hay de otra, pues, aún habrá más, hay más. Yep. Solo que al final siempre va a depender de quién. Va a depender de la persona que quiera llevarlo a cabo. 100%. Ahora yo estaba, y algo de lo cual quería hablar también, en algún punto cuando obviamente escribía, y deberíamos hablar acerca de esto en el podcast, no darle su espacio porque siento que en otros lados no lo hemos explicado a detalle, estaba reflexionando sobre, no recuerdo en qué momento yo mismo me dije, es que no hay de otra. Pero no en el aspecto de, se lo mencionaba, pues no en el aspecto de que no haya más posibilidades, sino por ejemplo en el aspecto de, ok, quiero lograr esto, entonces no hay de otra más que lograrlo. Pues. Es como eliminando ya los planes B o el fracasar y eso. ¿Considera que hay espacios en los cuales no hay de otra? Siempre va a haber de otra, solo que de repente el hecho de porque sí exista de otra no quiere decir que sea más efectivo de lo que ya tienes. O que debas hacerlo. O que debas hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Puedes argumentar de que tenemos un objetivo, ¿no? Vamos a ir a grabar esto. Y ahorita alguien llama y me trae, oye, ¿hay de otra? Pues sí hay de otra, lo podemos hacer después. Pero ahorita debería de ser el enfoque. Yeah. Entonces, pudiera uno decir, no, es que no hay de otra. Es que sería en un contexto como un poquito distinto, en lo particular. Siempre va a haber de otra. La pregunta es saber qué darle prioridad primero. ¿Hace sentido? ¿A qué le das prioridad primero? Ya. Y también pensándolo bien, por ejemplo, si usted dice, tengo una meta y no hay de otra más que esta meta, puede haber otra meta más grande, ¿cierto? Es que siempre va a haber. Lo que ayer fuiste, puedes repetirlo y la mayoría de la gente lo repite y por eso no hay de otra para ellos. Alguien que dice que no hay de otra, es una mente fija, es una mente... Pero muchas veces viene por el hecho de que no hay entendimiento, de que no sabes lo que no sabes. Correcto. Por ejemplo, agarra todo. Hoy en día los materiales de las propiedades, de cómo construyen los edificios, son muy distintos de cómo eran hace 20, 30 años. Entonces, sí hay de otra. Aún hay más. Solo que siempre va a depender de la persona que quiere el progreso. ¿Quieres progresar? Entonces sí hay de otra. ¿No quieres progreso? Entonces no hay de otra. Ya. ¿En qué punto agregó esa parte ¿en qué punto usted se dio cuenta que siempre era usted? Fue cuando fui creciendo, por eso fue en etapas. Desde que yo me acuerdo tengo sí hay de otra. Ese sí viene conmigo desde, sí, es que sí hay de otra. La parte de aún hay más es cuando comencé a estudiar el ser humano. En mi última década comienzo a estudiar, por ejemplo, en donde me doy cuenta que comienzo a estudiar inteligencia emocional, diferentes tipos de mentalidades, comienzo a entrar en aspectos donde trabajo más en mi ser,
y los hábitos, filosofía, cultura. Comienzo a hacer ahora sí que un indagamiento profundo de quién soy yo, por qué decido lo que decido, cómo lo decido, qué me para, qué me activa, qué me enciende, qué me apaga, qué me deprime, o sea, comienzo a trabajar en un descubrimiento de mi persona. ¿Por qué? ¿Por qué me enciendo? ¿Qué pasa cuando me enciendo? ¿Y en qué momento puedo yo activarme o desactivarme? Cuando comienzo en ese trayecto me doy cuenta que aún hay más. Y luego, cuando comienzo a hacerme responsable de que el fracaso, el éxito es por mi responsabilidad, cuando comienzo a darme cuenta que debería de vivir de adentro hacia afuera, pero que toda mi vida vengo viviendo de afuera hacia adentro, entonces para mí fue un descubrimiento de decir es que la persona que logra lo que quiere, primero que nada tienes que tienes que estar en alerta para poder cambiar y tienes que hacerte responsable si realmente quieres el cambio. Entonces, para mí fue, si asumo 100% responsabilidad de todo, entonces siempre va a depender de mí el resultado. Lo que quiera lograr siempre va a depender de mí. Cuando yo tomé la decisión que todo lo que me pasa en mi vida, todo lo que soy en mi vida, todo lo que no me pasa en mi vida, es por mi decisión, es por mi responsabilidad, ahí fue cuando se completó. Es que solo que al final siempre va a depender de mí. ¿Cómo se hace responsable de algo que no le pasa? ¿Mande? Por ejemplo, dice que también cuando se hizo responsable de algo que no le pasa. Quieres hacerte millonario y no te pasa. ¿De quién es la responsabilidad? Ya. En algún punto, en algún punto? Y fíjate, y cae en raciocinio cuando yo escucho Washington Mutual, que hoy en día no existe ese banco. ¿O es un banco? Era un banco. Creo que lo terminó comprando, no sé, Wachovia o algo así, luego Wells Fargo. Creo que terminaron comprando ahora en el desastre económico del 2008. ¿Los bancos compraban bancos en ese entonces? Sí, pues el gobierno los obligaba. ¿Cómo? ¿A quiénes? Por ejemplo, para que no fueran a colapsar, les decía a otros bancos que compraran los otros. Pasó en el 2008. Pasó. ¿Para que no colapsara? Que no colapsaran. ¿Wells Fargo? No. ¿Los más pequeños? Los más pequeños. Que los vendieran mejor. Sí, pues si están tronados, algo tiene que pasar, ¿no? Alguien más tiene que adquirirlos. Entonces, por eso las recesiones son los mejores lugares para comprar. En las recesiones se crean fortunas para el que sabe lo que hace y para el que está en el lado correcto. Pero, o solo, mejor dicho, regresando a la parte de Wachovia, de Washington Mutual, ellos decían, the buck stops here. Y yo no entendía esa frase de que el dólar para aquí o algo así. Hoy lo entiendo, lo que estaban diciendo era la responsabilidad o las excusas paran aquí. Entonces, cuando yo dejé de tener cero excusas, que fue difícil, o sea, fue un proceso, asumí responsabilidad donde, ok, lo bueno, lo grandioso, lo feo, lo horrible, lo horroroso, todo es por mi decisión y porque yo lo causé. Yo soy responsabilidad. O sea, que si se da créditos de cuando algo sale bien, también se da créditos cuando algo sale mal. Claro. Otra vez, cuando tú te haces responsable de todo lo que te pasa en tu vida y lo aceptas, entonces ¿de quién depende? ¿De quién depende ser feliz? ¿De la novia? No. ¿Del gobierno? Solamente es de una persona. Ya. Entonces, yo me acuerdo cacharme de que cuando logre esto voy a ser feliz, cuando logre aquello voy a festejar y retirarme. O sea, yo me acuerdo cómo pensar como las masas piensan y hoy caigo en cuenta que estaba fatalmente errado. Pero cuando no estás en crecimiento nunca te das cuenta de lo errado que estás. Te das cuenta cuando ya comienzas a decirte, no, pues aquí el que nunca se ha hecho responsable es uno.
Siempre culpamos. Pero Mira, la mayoría de la gente se preocupa por lo que no tiene control. Y no le ponemos atención a lo que sí tenemos control. Entonces está jodido el asunto. ¿qué es lo que usted más, o si alguien diga, ok, ¿en qué me tengo que enfocar? Alguien que esté viendo que diga, ¿en qué me tengo que enfocar a controlar? Número uno, ¿qué sería? Pensamientos, emociones, Actitud. actitud. Actitud, que es pensamiento, emoción, acción. Porque Si eso la es- persona no ha aprendido a tener control propio de eso, no Ahora- importa lo que haga, siempre va, no es, algo tiene que ver con industria, pero no todo el tiempo es la industria. Al final ¿Cómo reaccionas a la industria? Al final la riqueza se encuentra en tu interior. Si no descubres esa riqueza, y no es como que es de la noche a la mañana, porque no lo es. No lo es. Es el estar trabajando en uno todo el tiempo. Y aun cuando crees que tienes desarrollo, te encuentras en varias cosas, te encuentras haciendo varias cosas que te das cuenta, oye, no friegues, estás regando. ¿A usted no le pasa que entre más sabe, entre más aprenda, entre más sabe o aprende, más se da cuenta de lo poco que sabe? Correcto. Conocimiento es infinito. Por eso, sí hay de otra. Y aún hay más. Y cuando la gente dice no hay de otra, es cuando cree que, o sea, es parte de cuando alguien cree que sabe todo. Correcto, por ejemplo, es que no hay de otra, así voy a ser pobre, un ejemplo. Sí hay de otra. Sí hay de otra. Y siempre va a haber de otra. Analízalo y te das cuenta de que, porque si no hubiera de otra, entonces, no quiero entrar en aspectos, ahora sí que esotéricos, pero si no hubiera de otra, entonces el creador hubiera hecho este mundo con que no evolucionara, pues. Fijo. Y pues entonces... No podríamos, el ingeniero no podría comer Por ejemplo, sopa maruchan. hoy hay mejores luces. De cuando se inventó el primer foco ahorita, estoy seguro que hay un nivel de efectividad increíble, ¿no? Eso sí hay de otro. Y de aquí a 5 años van a ser mejores. Por ejemplo, si a alguien no le está funcionando lo que está aplicando, ¿cómo pudiera encontrar de otra? Por ejemplo, si alguien no tiene, te voy a poner un ejemplo, si alguien nada más está queriendo aprender a leer, invertir en bienes raíces de libros, no pasa. ¿No se puede? No, es que no funciona así. Tiene que ser... Es como querer aprender a nadar de libros nada más. Pues claro, en algún punto te tienes que aventar. Pero si haces, o mejor... Y esa es la de otra, aviéntate a nadar. Si hay de otra, bueno, tiene que haber, aparte del libro, conéctate a videos, webinarios, por ejemplo, conéctate a masterminds, conéctate con un coach, un mentor, anda lo más cerca que puedas del ambiente correcto y crea relaciones, o sea, sí hay de otra, pero tienes que ir a ejecutar, pues, tienes que ir a estar en las trincheras. Y ese es el aspecto de que sí hay de otra. Y nada más depende. Yo no aprendí bien raíces de leer libros. ¿Leyó algún libro antes de empezar en bienes raíces? Pues es que leí libros, pero no es que no te dicen cómo. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído Papá Rico, Papá Pobre, pero no te dice cómo, no te da paso por paso cómo. No te dice el cómo, te da la idea que eso es fabuloso, o sea, te da la semillita, ahora sí que te planta la semillita, pero la semilla es nada más una ecuación. Es como cuando tú sales y plantas una semilla, bueno, hay que regarla, hay que echarle agua, hay que le pegue que le pegue la luz, que se le quiten las hierbitas, o sea, ¿sí me explico? Pero no es como que te dice exactamente como un hijo, qué ¿no? hacer, porque no considero que se aprende nada más con la lectura, tienes que aplicar lo que leíste. Como un hijo también, no nada más es hacerlo, sino cuidarlo. ¿Ya? Cuidarlo, mantenerlo, darle guianza y demás. Si hay otra, no hay más, solo que al final depende de ti. ¿Cree que después se le vaya a agregar algo más o ya cree que la fórmula está completa? Puede ser que sí, no, porque sí hay de otra.
Pues es que es un círculo, o mejor dicho, es un ciclo, pues. Me refiero, es como, si lo quieres ver, es como un cuadrante o una rueda, mejor dicho. Si hay de otra, aún hay más, solo que siempre depende de ti. Y luego, ¿qué? Y si hay de otra, sigue habiendo de otra. Pues que siempre se va repitiendo. Sí. Es como el Monopoly, ¿no? Correcto, o sea, siempre va a haber de otra. Ok, depende de mí. Sin embargo, ¿cómo puedo seguir creciendo y contagiar a otros? Entonces sí hay de otra. Y aún hay más. Y cuando, por ejemplo, si tienes una meta y la logras, hay otra meta. Correcto. Y aún hay más. Es que nunca hay fin, pues. Por eso cuando yo hablo, que ¿me entiendes? Muy pocos entienden el juego infinito. Y para muchos se les haría aburrido. No hay fin. Y ese círculo habla de eso, ¿no? Del juego infinito. Eso decía y otra, aún hay más. Infinito. Pues eso es todo, ya le dimos definición. Le llegamos hasta los rincones a la frase de si hay de otra, una y más, solo que al final depende de ti. Y pues grábatela, manténla. Y es más, tengo algo... Y vívela, porque realmente lo más importante es vivirla, es serlo. Serlo ni siquiera es una llegada. Serlo no es llegar, es siendo. Yo creo que lo más correcto sería... siempre estarlo siendo. Y por lo tanto, hey, bienvenidos muchachos, para hacer la historia larga, bienvenidos. Asegúrense de dejar sus comentarios, suscríbanse, enciendan la campanita y compartan. Compartan el video con alguien más, déjenos saber qué aprendieron, si están de acuerdo, si están en desacuerdo. Y pues vamos a estar por ahí leyendo sus comentarios. Y pues bueno, pues Mr. Raúl, gracias por este episodio. Nos vamos a estar viendo en un próximo episodio en la siguiente ocasión. Súper. Pero antes, ¿quiere ver algo, perrón? Sí hay de otra, aún hay más, solo que al final, ¿qué crees? Siempre depende de ti. ¿Quiere ver algo, perrón? ¿Qué sería? Espérate. 180. La hebilla 180 estaría pregoncísimo. Miren nomás, muchachos, qué chulada. Ahora sí, qué chulada de regalarme un cinto 180. ¿Quién va a querer su orden? Déjenlo saber porque eso está fregón, ¿eh? Muchísimas gracias, thank you. Ahora sí, nuestra marca, la marca 180 siempre es de progreso, es de transformación, es de que exista disrupción. Yo nunca he creído en la 360 porque de hecho ayer me preguntaron, fíjate, no, ¿qué fue ayer? ¿Sí fue ayer? Viernes. ¿Viernes fue? Uh-huh. Sí fue viernes. ¿Viernes? Fue viernes. Contraté obviamente una persona que esté dándome coaching de estrategias de negocio perronas para cuestiones de impuestos y demás. Y me dice, ¿por qué 180? Le dije, porque 360 no hay avance, no hay progreso. Quedas en exactamente el mismo lugar. Hay gente que dice, que siempre se la pasa diciendo, tuve un giro de 360 grados en mi vida. Pues quedaste en el mismo lugar. 180. No, y está peor porque quedas en el mismo lugar, pero quedas borracho, mareado. 180 es avance, progreso, transformación, disrupción. Eso es lo que es 180. Así es que, si quieres ser inversionista 180, como la camisa, quieres ser empresario 180, quieres ser CEO 180, quieres ser que tus finanzas den un 180, cambio 180. Quieres residual 180, cash flow 180, quieres una vida 180, entonces, hey, haz tu orden de tu fajilla 180. No se crean, no está a la venta, muchachos. Bueno, a lo mejor algún día. Pero muchísimas gracias. Thank you so much. Un placer. Me encanta. Esta sí la voy a usar. Está
para ya no darle. Mira, ni qué Louis Vuitton, ni qué. ¿Qué Louis? Este fregado Louis. Este se me va a convertir en mi Louis. O es Louis, disculpen, porque ya puedo ver que alguien diga, ¿cómo que Louis? Louis o Louis Vuitton o Vuitton Louis, como se diga. Esta va a ser 180. Salvador, ¿cómo es? Salvador, ¿cómo es? Ferragamo. No, el otro. Salvatore. No, pero ¿cómo dice aquel? Salvador Pergamangato. Pero, muchachos, está fregón, ¿eh? ¿Dónde lo ordenaste? Vamos es a un tener proveedor. Vamos a tener que ver cómo... Más que es la pura villa y ya la tenía desde hace días. Vamos nomás. a tener que ver cómo poderlo... Esto está fregón, la neta. Esto me encanta. Muchísimas gracias. Si les encanta, muchachos, si les encanta, déjenlo saber aquí abajo. Mira, porque no digan que no hay de otra. Sí hubo de otra, aún hay más. Y para el ingeniero solo depende de ti. Ponte las pilas. Ponte las pilas, ingeniero, y a lo mejor te damos unas. Y si no, pues cómprala. Vete a rauluna.com. Diagonal. Villa 180. Mercancía. Y esa está buena para cuando el ingeniero no se ponga las pilas. Un hebillazo para que su vida tenga una marca 180. Ahí está. Así es que... Un 180. Un 180. Que tus finanzas, que tu vida, que tu felicidad sea 108. Y esa es la clave. Ahora, nota esto, por si no sabías. Esto honra, esto que estás viendo aquí, honra la frase. ¿Por qué? Si hay de otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti. ¿Qué significa? La frase siempre te va a dar progreso, siempre te va a dar avance, progreso, transformación. Avance, progreso, transformación. ¿Por qué? 180 grados, siempre, por ejemplo, esto es una rueda, ¿cierto? 180, si yo doy 180 grados, voy a quedar acá. Puede ser para atrás como puede ser para enfrente. Entonces, para mí, yo lo veo como avance, progreso, transformación. O sea, lo veo como algo disruptivo porque siempre estás avanzando. Siempre estás en avance. Pues. Yep. Entonces, si hay de otra, una hay más, solo que al final siempre depende de ti, es siempre avance. Siempre avance. Entonces, todo va conjugado, pues. Todo va encajando. Y no es como que, fíjate que yo lo hice de esa manera para que encajara, no, o sea, la definición, es el significado que le das, es brutal, para mí es brutal, por eso lo elegimos con propiedad de 180. Todo el origen fue cuando decidimos crear la empresa de inversiones de bienes raíces, que fuera algo comercial, que fuera algo simple de captar. ¿Qué es lo que le damos? Vuelta a las propiedades. Dale vuelta a tu vida, a tus finanzas, dale vuelta a todo. Qué perrón. ¿Sale? Déjenos saber aquí abajo, muchachos. Hey, felicidades por estar aquí para hacer la historia o hacer la historia larga. Para hacer la historia larga. Nos vemos. Adiós. Nos miramos hasta la próxima.